buenos días. Vamos a continuar pues con la clase en donde analizamos, acuérdense que la planta que había pintado yo ahí tenía dos nervaduras. Ya analizamos la nervadura 1, vamos con la nervadura 2. Pues están los apoyos para la nervadura 2 y la carga de la nervadura quedamos que era dependiendo de azotea o de entrepiso. Yo estoy viendo el caso de la azotea. Va a ser la W de diseño entre 2 porque quedamos que el ancho tributario que agarra la nervadura es 20 centímetros de un lado y 20 del otro. Entonces son 40 más 10 son 50. Entonces, como la carga de diseño está en kilogramos por metro cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 0.5 o dividir entre 2 la carga de diseño para sacar la carga sobre cada nervadura. Acuérdense que las nervaduras las estamos considerando como elementos rectangulares todos, esto de aquí, ¿verdad? ¿Por qué no se considera como una viga T? Puesto que tiene una forma de una viga T. Pues no se considera como una viga T porque el eje neutro generalmente cae en el patín. Esto es el patín, ahí cae el eje neutro. Si el eje neutro cayera acá en el alma, por acá, entonces se consideraba como viga T, ¿verdad? Ok. En el ejemplo anterior calculamos la profundidad del eje neutro que se mide desde la parte de arriba para acá y me daba aproximadamente 5, entonces trabaja como una viga, como una viga rectangular, no como una viga T, ¿de acuerdo? Ok, entonces en el siguiente ejemplo tenemos esta carga para azotea dividida entre 2 pues para que sea por cada nervadura, y estos son mis momentos. Estas cargas, esa carga de 250 se llama carga de servicio porque es la carga muerta más la carga viva que puede en un momento dado estar ahí, la carga viva máxima que puede estar ahí. Entonces la carga muerta más la carga viva viene siendo la carga de servicio. Hasta aquí no está factorizado todavía. Y no está factorizado por la razón de que yo factorizo hasta el final, ya cuando sustituyo aquí en la fórmula esta, cuando sustituyo aquí es cuando factorizo para que asegurarme de que cuando haga mis bajadas de carga no se me olvide, o sea, si factorizo desde acá, al hacer mi bajada de cargas se me puede olvidar que ya factoricé y volver a factorizar otra vez. Eso llevaría a un sobrediseño. Por esa razón, yo nada más factorizo ya cuando utilizo las fórmulas para calcular mis índices de refuerzo. Este momento de aquí ya lo factorizo. Por eso le pongo aquí momento. Este es el momento que obtengo. Aquí está el diagrama, observen. Tengo mi diagrama de cortantes y mi diagrama de momentos para esta condición de carga y apoyo. Entonces, como pueden ver, como este clarito es muy chico comparado con este de acá, con este, aquí no va a haber momento positivo. Aquí no hay momento positivo, por eso el cortante aquí tiene un valor negativo. Cuando ustedes lo analicen, este cortante de aquí les va a dar menos. O sea, quiere decir que se dibuja acá abajo y lo viene así. O sea, aquí no hay punto de inflexión de cortante en esta parte, viene aquí. Aquí sí hay punto de inflexión y aquí también. Entonces, aquí sí hay momento positivo. Aquí de aquí para acá. Aquí sí hay momento positivo. Y aquí también. Aquí no. Bueno, eso ya corresponde a las cosas del análisis. Y bueno, se supone que ustedes ya tuvieron su curso de análisis estructural. Esto lo han de haber visto en análisis estructural. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer enseguida? Ya tengo los momentos que obtuve de mis cargas de servicio, hago mis gráficas de cortante y momento, y luego ya voy factorizando. Voy a sacar el momento último es igual al 1.55 veces por el momento. Acuérdense que ese 1.55 es el factor de carga. Yo había considerado un factor de carga muerta de 1.4 y un factor de carga viva de 1.7. Aunque las últimas revisiones del reglamento cambiaron los factores de carga, pero, los disminuyeron. Pero disminuyen los factores de carga y después aumentan las cargas, pues es la misma gata, no más que revolcada. O sea, me parece que la carga viva, la
de 150 kilogramos sobre metro cuadrado en entrepiso para casas habitación y viviendas de departamentos, de 150 al pasaron a 190. Entonces, pues ahí va, si reducen los factores de carga y aumentan las cargas, viene saliendo junto con pegado. Al final de cuentas, ustedes cuando ya les toque diseñar tendrán que consultar el reglamento y ver realmente cuáles son los factores de carga vigentes en ese momento, que son los que tendrán que usar. Bien, entonces, en nuestro caso yo manejé ese 1.4 para carga muerta y 1.7 para carga viva, por lo tanto, o sea, para puras cargas gravitacionales, mi factor de combinación es 1.55, eso que ustedes van a estar usando ahorita. Entonces va a ser el momento último, es este momento que está aquí, multiplicado por 1.55. Por ejemplo, el 778 por 1.55 da 1206. 580 por 1.55, 899. 926 pasa a 1759. Y el 629, este 629 pasa a 975, ya multiplicado por 1.55. Bien, ¿qué van a hacer enseguida? Ya que factorizaron, ya que tienen factorizado, pues ya tienen su momento último aquí. Lo que sigue es sustituir en esta ecuación cada uno de estos valores de los momentos, este momento, este momento, este momento, este momento, ya factorizados, que son estos de aquí, los van a meter en esta fórmula. Obviamente van a trabajar primero con el momento más grande. Pues ¿para qué? Pues para garantizar que la W no se exceda de 0.18. Entonces tomamos el momento mayor, que fue 1135, que ya multiplicado por 1.55 es 1759. Este valor son todos estos valores de los momentos están en kilogramos por metro. Aquí hay que meterlos en kilogramos por centímetro. ¿Por qué? Pues porque B lo vamos a poner en centímetros, D también, y F', C sobre todo, acuérdense que son 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, por esa razón, esto tiene que estar en kilogramos por centímetro. Bien, entonces tomamos el más grande, 1759, entre 0.53, entre D y entre D cuadrada. En la nervadura, el ancho B, este es el ancho B. Pues B. Si yo doy la nervadura, si comienzo con mi nervadura con un ancho de 10 centímetros, que es el mínimo, es el ancho mínimo, el peralte sí, pues así no va a cambiar, porque el peralte aquí sería 22.5, dado que el espesor de la losa va a ser 25 centímetros, entonces el peralte efectivo va a ser la distancia que se mide desde el centroide del acero en tensión hasta la última fibra en compresión. Entonces, entre los apoyos, digamos, para momento positivo, el peralte va a ser la distancia del centroide del acero en tensión hasta la última fibra en compresión. Y aquí en los apoyos, como ven, se va a invertir, se invierte. Aquí la elástica de la viga realmente viene así, aquí no alcanza a bajar, y aquí hace esto. Esa es la elástica de la viga, así se deformaría la viga de una manera muy exagerada. Entonces, como pueden ver, de aquí para acá, las tensiones van por la parte de arriba y las compresiones por la parte de abajo. Entonces, en ese caso, el centroide va a ser desde la última fibra en compresión, ahora se invierten los esfuerzos, desde la última fibra en compresión al centroide del acero en tensión. Ok, entonces en cualquier forma el peralte va a ser, si usamos un recubrimiento de 2.5, que es el que les recomendé, entonces van a ser 25 menos 2.5, van a ser 22.5 centímetros. Y quedamos que el F' era de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, sustituyendo estos valores aquí, para este momento de 1759, me da un valor mayor a 0.18. Para esto voy a tener una cuantía, una W. Repito que me equivoco a veces un poco cuantía, porque la cuantía es la que usa el reglamento del Distrito Federal o al revés, pero no importa, pues es nomás cosa de nomenclatura. Uno le llaman Q y otro le llaman W. Bueno,
Si usara yo, voy a tomar este valor de momento, si usara un ancho de 10, voy a tener 1759 por 100 entre 0.53 entre 10 centímetros entre 22.5 al cuadrado entre 200 sería 0.719 menos answer igual raíz answer igual 0.848 menos answer, tendría 0.22, tendría una W de 0.22 mayor a 0.18. Entonces esto no. Entonces, para un ancho de 10 centímetros, la W sería de 0.22. No pasa, ¿sí sabe? Sí. Para este momento, de 1759 por 100 tendría ese valor. Entonces, para un ancho mínimo de 10 centímetros, la W sería mayor de 0.18. Entonces, eso no es correcto. Entonces, como no es correcto, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo dos opciones. Una, aumentar el espesor de la losa, que resulta más complicado. Otra opción, como B es el ancho mínimo, pues entonces digo, ok, entonces B va a pasar, ya no va a ser el mínimo, este valor lo voy a poner de 12 centímetros. Entonces, si le pongo 12 y sustituyo ahora con 12, voy a tener para este mismo momento, para ese momento de ahí, entre 0.53, entre 12, entre 22.5 al cuadrado, entre 200, 0.719 menos answer, raíz, answer, 0.848 menos answer, tendría 0.18. Para 12 ya tendría esto, ya sería 0.18. Para 12, este momento con 12 centímetros ya alcanza a pasar. Entonces, decimos que nuestra nervadura va a quedar con un ancho de 12 centímetros. Entonces, evidentemente, lo que andamos buscando es garantizar que la losa, en este caso mi nervadura, sea resistente y sea rígida. Y aquí, bajo las consideraciones del reglamento, es posible garantizar la rigidez a la flexión cuando no excedo este valor en esta fórmula. Entonces, sí va a cambiar un poquito el valor de W, muy poquito. Pero como tienen un factor de carga tan alto, no se afecta considerablemente. O sea, ese factor de carga para eso es, para absorber esas pequeñas diferencias que a veces se dan por asentadas en el diseño estructural. De hecho, tengo una carga, el factor de carga para carga muerta es 1.4, entonces de esos 10 centímetros en donde hice mi análisis original, mi análisis de carga por metro cuadrado, lo hice con 10 centímetros, al hacerlo con 12 va a aumentar un poco. Entonces, pero se absorbe con este factor de carga, así que no pasa nada. Estamos todavía muy sobrados. Por esa razón no vuelvo a hacer el rediseño, el análisis otra vez de la carga por metro cuadrado. Así lo voy a dejar. Conscientes de que, bueno, sí es cierto, va a aumentar un poco, pero ese poco se absorbe desahogadamente con el factor de carga. Muy bien, entonces, como ya con el momento más grande vi que con 12 pasa, quiere decir que los demás momentos que son más chicos, con más razón va a pasar, entonces no hay problema. Entonces, ahora recalculo, bueno, una vez que tengo el valor de W, calculo el porcentaje. Acuérdense que ya cuando tienen W, el porcentaje de refuerzo va a ser W por F' sobre Fy. Entonces aquí va a ser 0.18 por 200 entre 4200. Ya les dije que el acero de refuerzo
es acero alta resistencia, es 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Todo el acero corrugado, el que usamos en construcción, tiene este FY. Hay aceros de más alta resistencia, pero el más usual es el que usamos, el que ustedes van a conseguir aquí en cualquier tienda de materiales de construcción, toda la varilla corrugada de 3 octavos para arriba. Y digo de 3 octavos porque ya no hay más de diámetros más chicos. Entonces, tiene este valor. Entonces, el valor de W por F'C sobre Fy tienen esto. Aquí les da 0.0086. Acuérdense que tienen un porcentaje mínimo, Acuérdense que su porcentaje mínimo es 14 sobre Fy, que esto es aproximadamente 0.0033. Entonces, nunca deben de diseñar con un porcentaje menor de este, no. Entonces, si les llega a dar menor, van a usar este. Bien, entonces calculamos el valor de W, lo ajustamos para que me dé menor o igual a 0.18. Ya cuando logro eso, entonces calculo mi porcentaje y luego calculo mi área de acero. El área de acero es el porcentaje por B por D, es el ancho de la sección, esta que puse acá. Ahí está. Entonces me da aquí 2.32 centímetros cuadrados. Después, este es el momento más grande, el que está aquí. Me voy con el inmediato hacia abajo, que sería este, 975. Entonces con 975 meto a la fórmula, este valor aquí, 975 por 100, lo meto aquí con un ancho de 12 y un peralte de 22.5 y una F'C de 200, me da 0.095, pues obviamente menor que este, aquí está. Entonces, esto por 200 entre 4200 me da 0.0045. Si se fijan, siempre son más grandes que este, pues estamos adentro, estamos bien. Entonces ya el porcentaje lo multiplican por B y por D y tienen el área de 0, 1.22. De acuerdo. Me voy con el siguiente, que es 899. Por 100 lo meto aquí en la fórmula y tengo 0.004. Sigue siendo mayor de 0.003. Está bien. Entonces esto por B y por D me da 1.08 centímetros cuadrados. Y luego voy con este, 1206, ese me da una W de 0.12 y me da un porcentaje de 0.0057 y un área de 0 de 1.54. Muy bien. Aquí ningún valor me dio menor de 0.003. Si alguno me hubiera dado menor a 0.003, habría que usar este, o sea que los porcentajes, estos nunca tienen que ser menores a 0.0033. Si les llega a dar menos, van a poner ese valor, no menos. Entonces ya por eso calculan su área de acero, ¿de acuerdo? Ya cuando tienen su área de acero, pues lo único que queda ahora es calcular qué diámetros de varillas voy a meter. Acuérdense que el número de varillas es igual al área de acero que obtuve entre el área de acero de una varilla, para ver cuántas varillas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar. Yo empiezo siempre con las áreas de acero más bajitas y voy completando con las que hacen falta. Por ejemplo, aquí la más bajita pues fue 1.08. Si yo metiera una varilla de 3 octavos que vale 0.71, sería 1 punto y fracción. Entonces, como no puedo meter fracciones, tienen que ser enteros, entonces digo ok, entonces tendría que meter 2 varillas de 3 octavos. Mejor meto una varilla de media pulgada. Una varilla de media pulgada tiene 1.27 centímetros cuadrados. Entonces sería, si pongo una varilla de 1 pulgada, tendría 1.27 centímetros cuadrados. Entonces, absorbería esto, porque la varilla de media es el área de acero de una varilla de media pulgada es 1.27 centímetros cuadrados. Entonces, esa me absorbería este momento, 1.27, ya estoy absorbiendo esta área de acero que me está pidiendo aquí. Y absorbo también esta.
de 1.22. Y aquí me faltaría, bueno, aquí perdón, estamos con los momentos de aquí de abajo, estos de aquí. Estos momentos que están abajo de acuérdense que esta es la recta base, esta línea es la recta base. Los momentos que están abajo de la recta base va a ser el acero que va en la parte de abajo. Entonces, para este acero de aquí voy a tener con este momento y con este momento. Tenemos que para este me pide 1.08, si le pongo una varilla de media toda corrida, además no puedo poner cortes de varillas, tiene que ser varilla corrida en una nervadura, cuando menos una. Acuérdense que en las vigas van dos arriba y abajo, en la nervadura tiene que ir cuando menos abajo una, y arriba puede ser una bayoneta, o bien, como eso a veces es un poquito más complicado desde el punto de vista constructivo, yo mejor meto una varilla corrida también arriba. Entonces metemos una varilla corrida que absorbe este momento que es el de aquí, y absorbe esta área de acero para este momento y esta área de acero para este momento de acá. Entonces 1.22 y 1.08 lo cubro con esto, con una varilla de media. Ahora voy a la parte de arriba. Arriba va a ser con este momento y con este momento de acá. Entonces, este momento de 11.35 ya multiplicado es esto y me pide esta área de acero. Entonces, 2.32. Estoy dando aquí, estoy proporcionando, aquí metí una varilla corrida, chequense, metí una varilla corrida de media pulgada. Entonces, ¿realmente cuánto se ocupa ahí? Pues aquí me dice, es el área de acero, esta que calculé, esta área de acero es 2.32. Entre 1.27. Entonces tenemos 2.32 entre 1.27 es 1.82. Se redondea al inmediato superior, no se pueden poner fracciones, hay que redondear al inmediato superior, que sería 2. Son 2 phi de media, 2 varillas de media. Entonces, ¿qué hago? Como ya tengo una corrida, pues me falta solamente una. Entonces pongo lo que se llama un bastón. Ese bastón lo dibujamos aquí abajo. Ustedes dirán, va abajo. No, no. Chequense, aquí lo estoy dibujando, estoy haciendo un corte aquí estoy haciendo un corte, aquí estoy dibujando 2 varillas. Tengo dos varillas. Están encuadradas, van así pegadas, así van juntas. Entonces son 2 varillas. Y como el corte está hecho aquí, pues entonces aquí nada más ven una sola varilla, está de aquí. Ahí. Entonces así quedaría el armado de su nervadura aquí. Y aquí también. Aquí me pide 1.54. 1.54 entre 1.27 da 1 punto y fracción. Me voy hacia arriba, a 2. Entonces, como ya tengo una, pues solamente agrego un bastón aquí. Acuérdense que las longitudes de los bastones del eje, del apoyo, del centro del apoyo, ustedes van a hacer el bastón a L sobre 4. L sobre 4, aquí está. Viene siendo este claro, esto es L, dividido entre 4. Entonces sería 2 entre 4 es 0.5. Y del otro lado, bueno, pues del otro lado ya corresponde el otro claro de acá. Entonces ahora es 7 entre 4, 1.75. Y de este lado igual, el bastón va a ser L sobre 4 de aquí para acá. O sea, es 7 entre 4, es el mismo valor de aquí. Y del otro lado, pues corresponde el claro de 6 metros, 6 entre 4 es 1.5. Con eso ustedes están absorbiendo el momento que hay aquí hasta una distancia alrededor de unos, o sea, lo que marca la longitud de desarrollo. La voy a ver un poquito más adelante. El cálculo de la longitud de desarrollo. Con esto alcanzan a cubrir hasta este punto, porque se supone que desde aquí hasta aquí es lo que teóricamente está en inversión de esfuerzos, desde aquí hasta acá. De aquí, fíjense bien, todos los esfuerzos de tensión van aquí arriba. Los esfuerzos de tensión aquí en la viga van en la parte de arriba y acá los de compresión. Y de aquí a aquí se invierten.
la compresión va por arriba y la tensión va por abajo. O sea, va siguiendo la forma del diagrama. Aquí las tensiones van por arriba y las compresiones van por abajo. Aquí se invierte, las compresiones van por arriba y las tensiones van por abajo. Así como está el diagrama de momentos, es la elástica. Acuérdense que la elástica es la posición deformada de la viga. Entonces, por esa razón, de aquí a aquí se requiere hacerlo por debajo, porque las tensiones van abajo. De aquí a aquí también se requiere hacerlo por debajo, porque las tensiones van por abajo. Y de aquí para acá se invierten los esfuerzos, por eso se le mete bastón ahí. Y aquí acá se invierten los esfuerzos, por esa razón también tenemos que completar el área de acero requerida en esos puntos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, van a tener ustedes dos opciones. Cuando una nervadura no pase, pues aumentar el ancho. Acuérdense que la dimensión mínima de una viga son 15 centímetros. Yo les recomendaría aumentar la nervadura cuando mucho a 15 centímetros. A 15 centímetros sin necesidad de modificar el análisis de la carga por metro cuadrado. Esta que obtuvimos aquí. ¿Por qué? Pues porque el factor de carga me alcanza a absorber esas diferencias. Que en el sentido más exacto, lo conveniente sería cambiar la carga, hacer el análisis otra vez con un ancho de 15 centímetros. Pero como esto no es muy común y no hace falta a veces aumentarlo tanto, porque ya cuando son claros muy grandes, o sea, por ejemplo, si yo estuviera hablando acá de un claro de unos, no sé qué será, unos 10, 12 metros y por acá igual, o sea, de manera que los momentos se incrementaran tanto, pues entonces iba a proponer ya una losa de un espesor más grande. Acuérdense que dice el reglamento y el libro, que me supongo lo deben estar leyendo, que el claro que recomienda el reglamento, dice la altura que recomienda el reglamento, viene siendo la altura es el claro entre 16. Entonces, por ejemplo, si fuera un claro de por decir algo, de 10 metros, sería 10 entre 16. Les pediría una altura de 62 centímetros. Esto viene en el libro, hay una tablita donde viene el diseño de losas. Dice que la altura mínima es igual a N sobre 16 para vigas y losas armados en una dirección, que es el caso nuestro. Ahí viene ya para cuando es un claro simplemente apoyado, es L sobre 16. Cuando es un claro continuo, esto va aumentando para que entonces H se reduzca. Pero digamos en la condición más crítica, suponiendo que fuera simplemente apoyado, sería L sobre 16. Ahora, ¿por qué razón yo no hice esto? Porque yo les dije en su propuesta, cuando propongan el claro de la altura o el peralte de una viga, háganlo L entre 12, tomen el claro más grande y divídanlo entre 12. Como pueden ver, es un valor todavía más grande que este. Sin embargo, al usar yo esta fórmula, por eso no voy a mucho atención a esto, porque al usar esta fórmula me dice el reglamento que dice, acuérdense cuando en la primera clase que les di los porcentajes, calculamos el porcentaje máximo donde la viga de concreto llega a la falla simultáneamente, o sea, llega a su límite la resistencia del concreto y del acero. Ese es el porcentaje máximo. Pero como es muy peligroso diseñar así, dado que por alguna razón puede ocurrir la falla primero en el concreto que en el acero, acuérdense que la falla es súbita. Cuando falla el concreto es estrepitosa, nomás truena y pum, se viene para abajo. Por esa razón inducimos la falla en el acero primero, o sea, metemos menos acero de la combinación perfecta para que llegue al mismo tiempo la resistencia, disminuimos la del acero para que falle primero premeditadamente el acero, porque el acero al fallar empieza a estirarse y empieza a causar deformaciones, agrietamientos y nos avisa que ya está llegando a su límite. Entonces todas las estructuras se deforman, pero bueno, nos aseguramos al reducir el porcentaje máximo al 75% de la sección balanceada, lo metemos más abajo. Y todavía, ahí en ese punto, estoy diseñando una viga, pues, digamos, que tiene riesgo de que aún así llegue a fallar, a presentarse la falla frágil.
Entonces, ¿qué hago? Me dice el reglamento, ok, dice, si no quieres tener problemas con tus deflexiones, entonces calcula alrededor de entre un 40, un 41%, 42% del porcentaje máximo, o sea, cerca de un 50% de la sección balanceada, que es este valor de punto 18. Acuérdense que llegamos a esto, o sea, esa clase que les di al principio es muy importante, analicen la idea nada más de una vez. Esos son sus límites, también les di este límite. Todo esto que yo les di es perfectamente demostrable. El día que ustedes quieran, con toda confianza, les digo cómo hacer la demostración. No la hago en clase porque me tardo mucho tiempo y pues no le veo realmente el caso, ¿verdad? Porque ahí está en el libro, ahí viene en el libro, y si no lo encuentran en el libro, con todo gusto yo les voy a ayudar. Muy bien, entonces así queda mi nervadura. Esta nervadura va a quedar con un ancho de 12. La nervadura del ejemplo anterior, la nervadura 1, esta es la 2. La nervadura 1 sí pasó por un ancho de 10, entonces esa queda de 10. Esta es la que va a quedar de 12, ¿de acuerdo? Muy bien. Quedamos. Las bolsas armadas en una sola dirección, cuando son llenas, B es 100 y D es 7.5. Entonces, cuando ustedes ya analizan sus franjas de losa llena, después calculan sus traves. Imagínense que las traves son estas, los apoyos que están aquí, que repito, pueden ser vigas o muros, pero suponiendo que alguna fuera viga, acuérdense, si fuera por ejemplo esta viga, aquí la carga sería la suma de estos dos cortantes, ¿sí? En la losa llena sería directamente la suma de estos dos cortantes, sería la carga sobre la viga. En el caso de las nervaduras, va a ser la suma de estos dos cortantes por 2, porque aquí la carga la dividí entre 2, porque como el ancho tributario de una nervadura es 50 centímetros, por esa razón se dividió entre 2. Y por esa razón, cuando ustedes vayan a sacar la carga sobre la viga, van a hacer la suma de sus cortantes y lo van a multiplicar por 2 para que sea la carga por metro, ¿de acuerdo? Entonces, las vigas solamente van a calcular las vigas que son transversales a su franja. Si su franja viene aquí, solamente van a calcular las vigas que son transversales a ella. Y en la nervadura igual. Ahora, el número de nervaduras va a ser exactamente igual al número de franjas. Las franjas que ustedes tienen, ahora las van a convertir en nervaduras para que sea una losa aligerada. Solamente que en vez del ancho de 100 van a ser 12 o 10. Ustedes van a revisar siempre con 10 y pasa que bueno, si no, entonces le van subiendo. Y su peralta efectivo pues será 22.5 si manejan un aligerante de 40 por 40 por 20 de espesor, que fue con el que hicimos el análisis de carga. Hay aligerantes de diferentes medidas, por eso les dije que sacaran ustedes, hicieron una investigación para que encontraran cuáles son las medidas de los aligerantes y poder contar con ellos en caso de ser necesario, porque como les digo, a veces tenemos un diseño de una cochera que mide hasta 10 metros de ancho, por unos, que será cuando menos unos 5 de profundidad, para que quepa bien un vehículo grande. Entonces, pues tenemos que usar una losa más grande, más gruesa. Entonces, para eso, bueno, pues necesito un aligerante más grueso, porque el ancho de la carpeta de compresión, o sea, digamos el patín se recomienda no ser menor de 5 centímetros. Entonces, acuérdense, estos son 5 y aquí el ancho mínimo son 10. Y ahí en adelante, pues puedo subir, digamos que hasta 15. ¿Va? Ok, entonces puede subir de 15 a más, lo que se necesite, pero entonces si ya se requiere un ancho de más de 15, bueno, quiere decir que el espesor de la losa no fue suficiente, más vale poner un espesor más grande. Ustedes aquí pueden variar el espesor de la losa y el ancho de la nervadura. Muy bien, entonces recapitulando, en las franjas, o sea, en las losas llenas, ustedes hacen su análisis y B va a ser 100 y D va a ser 7.5. Nunca hay que exceder de este valor, nunca. El porcentaje se calcula igual para uno y para otro. La diferencia es que en la franja de losa ustedes calculan separación de varillas. Separación de varillas. Y quedamos que la separación ustedes la calculan con una fórmula que dice la separación es igual al área de acero utilizada por 100 sobre el área de acero total. De esa forma ustedes calculan la separación en las franjas de losa, en la losa llena. Esta es la fórmula. Pero y lo voy a borrar porque esto corresponde a la losa aligerada. En la losa aligerada van a calcular número de varillas.
que es igual el área de cero calculada, está el área de cero calculada en cada punto, entre el área de cero de la varilla que ustedes van a considerar. Si decidieran usar varilla de 3 octavos, pues entonces aquí en vez de 1.27 sería, en vez de 1.27 sería 0.71. Según, o sea, ustedes ya verían cuál sería la varilla más apropiada. Muy bien, entonces, para calcular las vigas, acuérdense que es la suma de los cortantes, en la losa llena es la suma de los cortantes directamente, porque el análisis está hecho por cada metro. Y en las nervaduras es la suma de los cortantes por 2, porque aquí la carga la dividimos arriba entre 2. Muy bien, pues entonces les comentaba, si son traves que ustedes pusieron ahí por necesidad, pues van a ser elementos a veces un poquito largos, grandes, que les van a calcular como tal. Decía que pueden ustedes considerar sus cerramientos sobre puertas y ventanas como apoyos también. Ahora, ¿cómo saber si el cerramiento soporta o no? Pues para saber si soporta o no, simplemente lo que van a hacer ustedes es van a tener, por ejemplo, su cerramiento, como va sobre todo el muro, pueden considerar que se va a considerar doblemente empotrado. Obviamente esta carga W pues va a ser la suma de los cortantes, que no es un valor constante, ya depende de los valores estos. ¿Sí? Vamos a suponer que tuviera un valor W, voy a ponerle que será 1000 kilogramos, 1000 kilogramos por cada metro. ¿Sí? Usualmente el ancho de las puertas anda entre de 0.90 a 1 metro. Las ventanas son las que a veces son un poquito más grandes. Voy a ponerlo, vamos a suponer que sea una ventana ¿qué será? De 2,5 metros. Entonces te van a ponerle 2.5 metros. Entonces, el momento, aquí el más grande va a ser W cuadrada sobre 12. Entonces, su momento aquí va a ser 2.5 al cuadrado por 1000 entre 12. Esto me da un momento de 520.8, digamos que son 521 kilogramos por metro. Ok, entonces ustedes lo van a factorizar, van a decir el momento último es igual a 1.55 por 521, digamos que son 807 kilogramos por metro. Generalmente la sección de un cerramiento, vamos a ver acá, es de 15 cuadrado, de 15 por 15. Si tuviera el acero mínimo, que serían 2 varillas de 3 octavos aquí y 2 varillas de 3 octavos allá, si el área de acero fuera 2 varillas de 3 octavos, entonces sería 1.42 centímetros cuadrados, o sea, sería 0.71 por 2, 1.42 centímetros cuadrados. Esa sería su área de acero de su cerramiento. Acuérdense que tiene que llevar 2 varillas arriba y 2 abajo. Entonces, considero nada más las 2 varillas, ya sea obviamente pues van a ser las de abajo, porque como es un claro que va a librar, entonces el momento máximo
está en los empotramientos, que sería este de acá, pero igual, son, como es el número de varillas, no importa. Entonces, ok, cuando ustedes hagan su análisis, cuando ustedes hagan el análisis de su viga, si el momento que les arroja su viga o su cerramiento es menor a 521, si es menor quiere decir que sí pasa. Si es mayor que 521, sin factorizar, obviamente ustedes hacen su análisis sin factorizar. Si el valor del momento sin factorizar es menor de 521, quiere decir que sí pasa. Si es mayor, entonces no pasa. Entonces, ¿qué pueden hacer? Tienen dos opciones. O diseñan una viga encima de ese cerramiento, porque está a la altura de la puerta, la ventana está acá y la losa está acá. Entonces pueden calcular una viga encima. O bien reforzar el cerramiento, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Si varía, es que esto lo van a tener que hacer porque digo, W y L no es siempre lo mismo. Si fuera siempre lo mismo, yo les daba el valor directamente y les diría, ok, si el momento es menor que esto, pasa. Pero como depende de la carga y depende del claro, pues entonces hay que revisar el momento resistente para un castillo con armes de 15 por 15 con dos varillas de 3 octavos sería el siguiente. Voy a calcular A. ¿Por qué voy a calcular A? Pues porque la fórmula del momento resistente ya se los he puesto, es la tercera vez. Dice el momento resistente último es igual a phi, que multiplica al área de acero por Fy por D menos A sobre 2. Así ustedes van a calcular su momento resistente. Donde phi, ya saben que es un factor de reducción por flexión, vale de 0.9. Ese no cambia, es el factor de reducción por flexión. El área de acero, bueno, ya la tengo, Fy ya lo tengo, 4200, D ya sé que son 12.5, el peralte efectivo aquí son 12.5. centímetros. Entonces me falta A. A es igual al área de acero por Fy, que divide a 0.85 F'C por B. Entonces esto es igual a 1.42 por 4200 entre 0.85 por B, que son 15, B son 15, y por D, que son 12.5, perdón, aquí estoy torcido, es 0.85 de F'C. Si usan, quedamos que en castillos y cerramientos pueden usar un F'C de 150, pero vamos a suponer que deciden usar el mismo F'C para todo. Entonces, si fuera 200 y B es 15, entonces aquí tendrían ustedes una profundidad del eje neutro, bueno, A es igual a 1.42 por 4200 entre 0.85 entre 200 entre 15, sería 2.34. O sea, la profundidad del eje neutro, acuérdense que es C minúscula. Es una C minúscula. ¿Sí se ve? Sí. C es A entre 0.85. Bueno, a mí lo que me interesa es A. Entonces, sustituyendo aquí, tendría que el momento resistente último va a ser igual a 0.9, que multiplica a 1.42 por 4200. Esto que multiplica a D, digamos que son 12.5 menos A, que es 2.34 centímetros entre 2. Entonces, ¿cómo me va a dar? 2.34 entre 2. 12.5 menos answer igual por 4200 por 1.42
por 0.9, esto me da entre 608 kilogramos por metro. ...608 kilogramos por metro. Ese es el momento resistente para una bala de cerramiento de 15 por 15 con dos varillas de 3 octavos arriba y 2 abajo. Entonces, por ejemplo, el momento resistente último aquí para esta condición me dio 807. Ya el último es este. Entonces los OK pues, no pasa. Para este claro, con esta carga no pasa. Pero ¿qué tal si la carga es menos? Bueno, habría que ver, ¿verdad? ¿Cómo van a sacar la carga? Pues con la suma de los cortantes. Si es una franja de losa, es directamente la suma de los cortantes. Y si es una nervadura, va a ser la suma de los cortantes multiplicado por 2. Entonces, si es menos, pues calculan el momento con esta fórmula. Y si el resultado ya factorizado, este, es menor que este, sí pasa. Dicen, ok, pasa como cerramiento. Si no, bueno, no pasa como cerramiento. Hay dos opciones, ya quedamos. O diseñan una viga a la altura de la losa, o sea, arriba del cerramiento, o bien refuerzan el cerramiento. Le meten más varilla, la necesaria, hasta que pase. Ok, pues eso sería todo en esta clase. Ya vimos losas llenas en una dirección y losas aligeradas en una dirección. Vamos ahora a ver el diseño de los castillos o columnas, porque también en su proyecto van a tener castillos o columnas. Después de que veamos la forma básica del diseño de una columna, revisar una columna, si hay tiempo vamos a ver las losas armadas en dos direcciones, que en casos de habitación yo casi siempre las armo en una sola dirección porque los tableros son pequeños. Las losas en dos direcciones son recomendadas en tableros grandotes. Vamos a hablar de tableros de unos 5x5, 6x6, ya es recomendable una losa aligerada. Entonces, en la próxima clase voy a ver las fórmulas para calcular la resistencia de una columna y de un castillo, para que ustedes entonces vayan avanzando con su proyecto. Ya saben cómo calcular las losas llenas en una dirección. Ustedes ya van a hacer su proyecto para una losa llena en una dirección. Después van a hacer las franjas, las van a convertir en nervaduras. Obviamente, pues van a cambiar las características, la carga es diferente, pero también las dimensiones son diferentes para la nervadura. Y en ambos casos, tanto para losa llena como para losa aligerada, van a tener que calcular las traves que están soportando a esas losas. Ya después de eso, sigue revisar los castillos. O en su caso, si hay columnas, pues revisar la columna. Muy bien, entonces en la próxima clase ya vamos a ver cómo se revisan los castillos o las columnas. No se les olvide que las losas aligeradas se consideran cada nervadura como si fuera una viga rectangular, ¿verdad? Porque generalmente el eje neutro cae en el patín. Por ejemplo, fíjense aquí A me dio 2.34. Acuérdense que C, que es la profundidad del eje neutro, es igual a entre 0.85. Entonces, aquí la profundidad del eje neutro C me está dando 2.75. O sea, el 2.75 caería por aquí. Bueno, si fuera el caso, ¿verdad? Por decirlo ahí, caería aquí. Entonces, por ejemplo, acá, con estos valores, ustedes tendrían que calcular el valor de la profundidad de A, digamos, por ejemplo, para el caso del momento más grande, ver dónde cae A, ¿sí? Porque generalmente cae en el patín. Por eso les digo, se calcula como vigas rectangulares porque el eje neutro generalmente cae en el patín. Si cayera en el alma por acá, el eje neutro tendría que calcularlo como viga T, que eso lo vamos a dejar para más adelante. Después de que veamos cómo revisar las columnas y los castillos, vamos a revisar cómo se armaría una viga T y cómo se armaría una viga doblemente reforzada. Ok, por lo pronto es todo hoy. Estemos pendientes para el próximo video. Adiós.